Hola, mi nombre es Sonia García, soy psicóloga familiar sistémica y psicóloga del trabajo. Y el día de hoy vengo a hablarte sobre un síndrome, una condición particular que afecta a muchas personas sin que estas personas siquiera sepan el origen o por qué le sucede lo que le sucede en la vida, ¿no? Am, en las páginas de Facebook me encontré con un post que decía que había unos niños, que eran los niños arcoíris, que venían después de un aborto o después de una pérdida a alegrar la vida de los padres. Y que esto, pues en la cultura general, en la cultura, pues del común, se lo considera como niños arcoíris, ¿no? Cuya función o lo que proyectan los padres en estos niños es que sean el arco iris de la familia, que sean como la alegría del hogar. Y esto a mí me hizo pensar en el proyecto Sentido Gestacional de niño de reemplazo, ¿m? O niño sustituto o hijo de sustitución que se llama, que se puede relacionar con este síndrome del que te voy a hablar. Am, a ver, ¿qué es el proyecto Sentido Gestacional? Proyecto Sentido Gestacional, si no sabes qué es, puedes buscar en mi canal. Tengo un video hablando sobre el proyecto Sentido Gestacional y el confinamiento. El proyecto Sentido Gestacional son todas estas memorias inconscientes que el bebé recibió estando en el vientre de su mamá, todas las memorias emocionales, el contexto emocional, lo que ella sentía, las preocupaciones, las alegrías, los miedos. Hay un cordón umbilical, por supuesto, pero también hay un cordón energético y espiritual entre madre e hijo. Y el niño lo que integra en su inconsciente biológico es que en esas condiciones emocionales ha prosperado su vida. Entonces, inconscientemente va a generar las mismas condiciones para que su vida prospere o va a identificar esas condiciones como propicias para que su vida prospere. Por ejemplo, si su madre vivió tristeza porque vivió un duelo o se sintió abandonada porque tuvo la ruptura con el padre, con su pareja, con el padre del hijo, entonces el niño va a integrar que en esa condición de emociones de ruptura, de duelo, de tristeza, de abandono, es que su vida prospera y va a reproducir esas emociones una y otra vez en su vida sin darse cuenta, inconscientemente, por supuesto, porque el inconsciente es el 95% de nuestra personalidad. Sí, es como si tuviésemos una casa, sería como toda la estructura de la casa, casi la totalidad de la casa, y el consciente sería solamente la fachada, ¿ya? Entonces, cuando se desencadenan todas estas emociones que integramos de nuestra madre, de nuestro padre también, por supuesto, pero de nuestra madre también, porque estuvimos una conexión biológica, física, psicológica, emocional y espiritual con ella, pues cada vez que comenzamos un proyecto, ¿ya? Cada vez que comenzamos un proyecto, cada vez que comenzamos una relación, porque estamos naciendo de nuevo, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los niños arcoíris y con el síndrome del que te voy a hablar? Bien, ah, a ver, ¿qué pasa con esta temática? A ver, el proyecto Sentido Gestacional viene de 9 meses antes de la concepción hasta más o menos los 3 años de edad. Yo en este canal ya he hablado del padre del proyecto Sentido Gestacional, que es Marc Frechet, un médico francés que fue concebido por su madre
para evitar la cárcel. Su madre había hecho cosas no muy legales a finales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y lo concibió no por querer, por tener un hijo, sino para evitar la cárcel. Entonces, a Mark lo que integró fue que su vida prospera en un lugar en el que no puede ser libre, en un lugar rodeado de muchas mujeres, puesto que él era médico y su clientela, la mayoría de su clientela mayoritariamente eran mujeres. Entonces, y también eso le traía problemas en las relaciones, puesto que no se sintió nunca amado por su madre no lo concibió para maternarle, sino para evitar un juicio, ¿no? Para atenuar un juicio. Entonces, él buscaba constantemente ser amado y no ser abandonado en sus relaciones, ¿no? Lo que le traía mucha infelicidad. Y él como que conectó todas las piezas del puzzle y dijo, aquí pasa algo. Los orígenes de mi vida tienen que ver con mi vida actual, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa con los niños arcoíris? A ver, que como el proyecto sentido gestacional se repite cada vez que yo comienzo una relación, comienzo un proyecto, y es lo que ha integrado mi inconsciente biológico. Tenemos un inconsciente biológico porque, por ejemplo, cuando queremos hacer la digestión, tú no dices, bueno, a las 3 de la tarde empiezo a hacer la digestión, porque no, o sea, es algo automático, hay un inconsciente biológico, ¿ya? Bien, entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Con, con los niños arcoíris. Discúlpame que estoy un poco espesa, he tenido 2 semanas de estar enferma, entonces por eso estoy un poco espesa para hacer videos, pero bueno, tengo toda la voluntad y las ganas de hacer este video. Bien, entonces, ¿qué pasa con los niños arcoíris? 9 meses antes de su concepción, sus padres han vivido un duelo, han vivido una pérdida. Puede ser un aborto espontáneo, ¿m? O un aborto provocado, pero un aborto espontáneo o una pérdida, un bebé que no pudo llegar a término, o un bebé que nació y murió en una edad muy joven. Recordar que antes la medicina no estaba tan avanzada y la mortalidad infantil era muy alta. ¿Y qué pasa con este niño? Entonces, ¿cuál es el proyecto sentido gestacional de los niños arcoíris? Pues que sus padres proyectan en ellos el deseo. El proyecto sentido gestacional tiene un objetivo, tiene una finalidad y tiene un sentido. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mark Frechet, la finalidad era evitar la cárcel. El sentido era salvar a su madre de la cárcel. O sea, era un salvador, ¿no? Por eso escogió esa profesión también, de ser médico, de salvar mujeres, ¿ya? Entonces, en el caso de los niños arcoíris, ¿qué es lo que sucede? Que ellos, el objetivo, o sea, están concebidos, en esto el proyecto sentido gestacional, recordar que siempre somos el proyecto de alguien más. ¿Y quién es ese alguien más? Nuestros padres, los deseos o los no deseos que hayan tenido para nuestra concepción, ¿ya? Porque quizás alguien pueda decir, no, pero a mí no me desearon. Ese no deseo es un proyecto sentido gestacional, pero bueno, de eso hablaré en otro video. Entonces, los niños arcoíris, el sentido, la finalidad por la que han sido deseados, concebidos, es alegrar a la familia, complacer a la familia,
alegrarles después de un dolor, después de una pérdida, después de un duelo, ¿ya? Entonces me van a decir, bueno, ¿y esto qué de malo tiene? ¿Ya? ¿Esto por qué podría ser negativo? Bien, los proyectos sentidos gestacionales no son completamente malos. Incluso tenemos proyectos sentidos gestacionales buenos, ¿sí? Que nos ayudan. De otro modo, no estaríamos vivos. Pero si yo siento mi vida bloqueada, si yo siento que complazco, que yo vivo para complacer a los demás, si yo siento que nunca yo me doy mi lugar, que siempre hago lo que a la mayoría le parece, a mi familia le parece, yo siento que me sacrifico por ellos y que se aprovechan de mí, pero sin embargo yo estoy allí y también puede suceder con la pareja, ¿ya? Si yo siento mi vida bloqueada, si siento que no estoy viviendo mi vida, pues allí yo tengo que entrar a mirar qué es lo que ha sucedido. Si ninguna terapia psicológica o ninguna otra terapia te ha servido, quizás esta sea una vía, porque la psicología, yo soy psicóloga, pero la psicología se está enriqueciendo también. Yo soy psicóloga sistémica, entonces yo estudio un fenómeno desde el sistema familiar, desde las relaciones familiares. Y la psicología sistémica se ha ido nutriendo de corrientes como la psicosomática clínica, los hallazgos del doctor Salomon Selam y de Marc Frechet, que te acabo de hablar, ¿no? Del que te acabo de hablar. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo siento mi vida bloqueada, pues ahí yo tengo que entrar a ver qué es lo que sucedió, ¿ya? Porque quizás estoy siendo un niño, entre comillas, arcoíris, o estoy siendo yo lo que en la terminología de la psicosomática clínica se denomina síndrome de yacente horizontal, o dentro de la tipología de los proyectos sentidos gestacionales, hijo de sustitución. ¿Eso qué quiere decir? Que mis padres me han concebido porque tuvieron una pérdida antes y para poder salir de ese dolor, eso no es bueno ni malo, eso fue una estrategia de coping de tus padres. Coping quiere decir en psicología, quiere decir estrategia de afrontamiento. Esa fue una estrategia de afrontamiento de tus padres para poder salir del dolor, que fue una estrategia que en su momento fue funcional para el sistema familiar. En psicología sistémica nunca decimos que un comportamiento familiar es disfuncional. ¿Por qué? Porque eso les sirvió, les funcionó en ese momento. No encontró el árbol genealógico, no encontró el sistema familiar otra manera de reaccionar frente a lo que le estaba sucediendo. Una muerte temprana, sobre todo si es temprana, es mucho más difícil de asimilar. Entre más cercana la muerte esté al nacimiento, es mucho más difícil de asimilarla. Entonces, mis padres sufrieron una pérdida, un duelo, mi hermano o mi hermana que estuvo antes que yo, porque fue abortada, porque hubo una pérdida espontánea o porque murió a una edad temprana, de los 0 a los 7 años. Entonces, inconscientemente, si mis padres no hicieron el duelo, no se tomaron el tiempo de hacer el duelo, porque puede que yo haya nacido mucho tiempo después, pero si yo nací muy recientemente al fallecimiento de mi hermano o de mi hermana mayor, pues quizás inconscientemente, consciente o inconscientemente, el proyecto sentido gestacional que han proyectado mis padres es reemplazar, reemplazar a mi hermano o a mi hermana fallecida, ¿ya? Y que yo sea la alegría, además, el arco iris
de mi casa. ¿Y eso cómo me puede a mí afectar? Bueno, pues que hay un conflicto de lugar. En el sistema familiar siempre debemos ocupar nuestro lugar, el lugar que nos corresponde. Si hay un aborto, ya sea espontáneo o ya sea provocado antes que mí, antes que yo, tengo que contarle. Entonces yo ya no sería la primera, si por ejemplo soy primogénita, yo no sería la primera. Está mi hermano antes o mi hermana. Si somos dos y hubo un fallecimiento antes que yo no puedo decir que soy hija única. Si yo toda la vida he pensado que he sido hija única o hijo único y antes que yo hubo un aborto, hubo una pérdida, te quiero decir que no eres hijo único o no eres hija única. Hubieron dos, ¿sí? Hubo dos. Entonces tienes que contar a tu hermano como mayor o a tu hermana. Entonces, hay un conflicto de lugar. ¿Por qué hay un conflicto de lugar? Porque yo no estoy ocupando el lugar que me corresponde. Estoy ocupando el lugar de un fallecido. Y por eso quizás siento mi vida bloqueada, que mis relaciones no prosperan. Además, si yo tengo esa programación de ser el arco iris de mi familia, pues si yo estoy muy abocado a sacrificarme por mi familia, sí quiere decir que si lo vemos desde las constelaciones familiares, quizás yo sigo entrampado en mi familia de origen, y si yo sigo entrampado en mi familia de origen, sigo siendo un niño, sigo siendo una niña, y un niño y una niña no pueden tener una vida de pareja que prospere, ¿ya? ¿Por qué? Porque para yo, desde la psicología sistémica incluso, tiene que haber un desprendimiento de la familia de origen para ganar autonomía e individuación y de ese modo tener la energía disponible para que llegue una pareja, ¿ya? Y esto no quiere decir no dejarles de hablar, pero sí, digamos, como permitirte tener una forma de pensar, de sentir diferente a la de tu familia, ¿ya? Diferente no quiere decir lo contrario, ¿ya? Porque tiene que haber un balance, un equilibrio entre la conciencia individual, la tuya, y la conciencia familiar, que es la conciencia individual, es lo que tú piensas, lo que tú crees que es correcto, y en la conciencia familiar, el discurso familiar que siempre has escuchado sobre la vida, sobre las parejas, sobre la religión, sobre el mundo, sobre los temas importantes, ¿no? El sexo, etcétera. Entonces, por ejemplo, si en tu familia son muy practicantes de una religión y tú has decidido ser agnóstico, ¿ya? Pues, por ejemplo, si ellos son muy creyentes, yo en mi conciencia individual decido eh, tener mis propias creencias, ¿no? Entonces, lo que se propone es un equilibrio. Pero entonces, si yo soy el niño arcoíris, estoy muy abocado a la conciencia familiar, ¿ya? Estaré muy en fidelidad familiar inconsciente con ese proyecto sentido gestacional, ese software, ese chip que me han puesto de que yo tengo que alegrar a mi familia, que yo tengo como sentido de mi vida alegrar y complacer, porque alegrar significa complacer a mi familia. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que quizás yo quiera estudiar una profesión, pero como a mi familia no le parece, y entonces yo como tengo que alegrar a mi familia, porque ese es el sentido que le han otorgado a mi vida, pues entonces no la estudio, porque entonces si la estudio les estaría entristeciendo, ¿ya? O por ejemplo, yo quiero irme a vivir a otro país, pero mi familia no está de acuerdo, no quiere, etcétera. Entonces, no lo hago porque mi objetivo es alegrar a mi familia, ¿ya?
por ejemplo, yo quisiera dejar de ayudar con dinero a mi familia, puesto que yo también tengo necesidades, o deseos, y quisiera como destinar mi dinero de mi salario a mí también, pero hay mucha gente en mi familia que me pide dinero y siento yo que se aprovechan de mí. Y como yo tengo este proyecto sentido de ser la alegría, el niño arcoíris y sacrificarme, ¿sí? Pues entonces me sigo inconscientemente sacrificándome, destinando, pues ayudándoles con dinero, ¿sí? Y no, digamos, destinando ese dinero a proyectos, digamos, a ahorrar para, no sé, para mudarme o para hacer un viaje, etcétera. En todo tiene que haber equilibrio. No estoy diciendo que dejes de ayudar a tu familia, pero sí tiene que haber un equilibrio, ¿ya? O, por ejemplo, tú quieres establecer una relación con una persona, pero a tu familia no le parece. Entonces, dejo de establecer la relación con esa persona porque yo lo que soy es el niño arcoíris, soy la persona que se encarga de complacer a mi familia. Entonces, si establezco esta relación de pareja, pues ya perdería el sentido de mi vida, ¿ya? Entonces, esto es un proyecto sentido gestacional, es el proyecto sentido gestacional de hijo de sustitución. Entonces, ¿cuál es el resentir interno? Que yo no estoy viviendo mi propia vida, que es como que si yo viviera la vida de otra persona. Bueno, síndrome del yacente, yo lo voy a tocar porque es un tema extenso, es un tema postulado por el doctor Salomon Selam, francés, médico doctor en psicosomática clínica. Ah, pero aquí en este programa de hijo arcoíris, de hijo de sustitución, lo que opera es este síndrome de yacente vertical, es decir, cuando uno inconscientemente está reemplazando a un fallecido cuya muerte fue dolorosa e inadmisible en generaciones más atrás. En este caso sería un síndrome del yacente horizontal, porque estoy reemplazando a alguien de mi misma generación, es decir, a mi hermano o a mi hermana fallecidos. Entonces, ¿cuál es el resentir? Que yo no tengo derecho a hacer mi propia vida, que estoy viviendo una vida que no me corresponde. Del síndrome adyacente se dice que hay muchas características físicas, que se visten siempre de negro, que escuchan música triste, que la posición al dormir es como si yacieran en una tumba, que los sentimientos predominantes son de tristeza, que se sienten muertos en vida. O sea, es que hay diferentes porcentajes del síndrome. O sea, tú lo puedes tener a un 90% y presentar todas esas características, pero pueda que lo tengas un porcentaje mínimo y no tengas tantas de esas características. Pero si sientes que tu vida está bloqueada, que si sientes que estás viviendo la vida de otra persona, si sientes en alguna parte dentro de ti que estás muerto en vida, entonces deberías preguntarte si este proyecto sentido gestacional te corresponde. Porque además ya han existido personajes en la historia que han sufrido este síndrome, porque este síndrome es muy común, sino que hay mucha gente viviéndolo y experimentándolo sin saber de dónde viene. Y siempre, como dice Rumi, cuando no entendemos algo de nuestra vida hay que buscar en las raíces, ¿ya? Entonces, ¿a quién más en la historia le pasó? Le pasó a Salvador Dalí, el pintor. Sus padres tuvieron un hijo, Salvador, un primogénito, que murió muy temprano siendo bebé.
Y casi inmediatamente nació, pues concibieron a Salvador. Entonces Salvador, pues tenía ese sentimiento, todos estos sentimientos que te estoy describiendo, como si no fuese amado por sí mismo, como si él no estuviese viviendo su vida, si no estuviese viviendo la vida de otra persona. Él sentía que, que estaba, ah, que estaba como, como haciendo una vida que no correspondía, digamos, como a lo que él en su esencia quería, ¿ya? Y quizás se sentía bloqueado en varios aspectos de su vida. Y había un cuadro en particular que le llamaba mucho la atención y tengo entendido que Salvador Dalí hizo varias reproducciones de dicho cuadro, que es el cuadro Angelus de Milet, que es un cuadro, búscalo en Google, de una pareja mirando un cesto de patatas en el campo. Y ese cuadro a él le llamó tanto la atención que lo pintó y lo pintó y lo pintó y lo pintó. O sea, era un cuadro ya anterior de un pintor previo a Salvador. Entonces, cuando le hicieron la radiografía a dicho cuadro, al Angelus de Milet, se dieron cuenta que el pintor tuvo un arrepentimiento. Creo que en pintura eso se llama pentimento. Es decir, que empiezas a pintar. Yo he tenido pentimentos porque yo ocasionalmente también pinto. Entonces, es que tú empiezas a pintar algo y luego te arrepientes. Te arrepientes y lo borras y lo tapas como sea, ¿ya? Entonces, el pintor de Angelus, el cuadro, tuvo un pentimento y haciéndole la radiografía al cuadro, la pareja en realidad no miraba un cesto de patatas, sino una tumba. Y esa era la razón por la cual a Salvador Dalí le llamó tanto la atención ese cuadro. ¿Por qué? Porque estaba representando en pintura lo que él había sentido siempre, ¿sí? O sea, la tristeza de sus padres, ¿ya? Por esa pérdida y cómo él había venido a reemplazar esa pérdida. ¿Qué pasa con unos padres que pierden un hijo? Y esto, el que los padres proyecten en el nuevo hijo alegrías, esperanzas, esto no es bueno ni malo, es simplemente una estrategia. Pasa que ellos están pasando por un lado, por un duelo que quizás no se están permitiendo, o sea, que se están permitiendo vivir como pueden, pero al concebir un nuevo hijo, conscientemente o inconscientemente, hay como una interrupción de ese duelo, porque un duelo más o menos dura un año, 8 meses, si se hace bien, si no se queda bloqueado, tiene esa duración, un año y 8 meses. Entonces, si el nacimiento del nuevo hijo está muy pegado al fallecimiento del anterior, quiere decir que los padres quizás han bloqueado ese duelo. Cuando llega el nuevo hijo, los padres están como, uh, hay como una dinámica en que ellos están entre el duelo del hijo anterior y la alegría del nuevo hijo, ¿ya? Entonces, mientras maternan y paternan, están viviendo un duelo. Y esas emociones del duelo que son tristeza, que son, bueno, el duelo tiene 9 etapas, ¿no? La cólera, la tristeza, la cólera. Primero está la negación, negación, tristeza, cólera. Eh, está la aceptación, la comprensión intelectual, la comprensión emocional, bueno, la aceptación, la resignación y la reinversión en la vida.
No sé si las dije las 9, pero a grandes rasgos es eso. ¿Ya? Entonces, esos sentimientos, sobre todo la tristeza, la rabia, el no entender por qué, etcétera, el niño las está sintiendo desde el vientre y en ese ambiente ha prosperado su vida. El proyecto sentido gestacional es que si mis padres hablan tristeza, si mis padres hablan incomprensión porque no entienden lo que les pasó, lo que les sucedió, si mis padres hablan cólera, si mis padres hablan tristeza y depresión, yo hablo el mismo idioma. Si mis padres hablan pérdida, yo también hablo el mismo idioma, ¿ya? Entonces, no es tan inocente este título de niño arcoíris, porque al decirle a un niño que es un niño arcoíris, le estás proyectando que debe ser como la alegría, el nuevo sol de su familia. Y puede que esto tenga un lado positivo, pero también hay que recordar que los hijos son para la vida, que son flechas que se lanzan, que son barcos que se lanzan al mar, que tu hijo te estará honrando, tu hija te estará honrando en la medida en que haga su vida, en que haga prosperar sus proyectos, no que te devuelva a ti, no que te sea fiel inconscientemente, no que sea tu alegría, ni el arco iris de la casa, ni se sacrifique por los demás, porque el proceso de individuación de un ser humano es sagrado, ¿ya? Entonces, si estás en este caso de que eres tú, un hijo arcoíris, un hijo de sustitución, si te has identificado con esto que yo te he dicho, pues lo que deberías hacer es, primero que todo, un duelo a tu hermano, escribir una carta, bueno, ponerle nombre y respetar el lugar y decir, bueno, siempre creí que fui el primero o la primera, ¿m? Pero ahora ocupo mi lugar de segundo o de tercero, según el orden en la fratería eh, que, que ocupes en tu familia. Y si eres tú el padre o la madre de un niño arcoíris y que está todavía niño, menos de los 7 años, lo que le puedes decir es eh, que él tiene derecho a vivir su vida, que tú le diste la vida, pero también le diste la libertad de hacer de su vida algo maravilloso, que así él o ella te honrará y que él o ella tiene un lugar en la familia, ¿sí? Si es el segundo, pues es el segundo, el lugar que le corresponda, obviamente teniendo en cuenta al niño fallecido previamente. Bueno, un tema bastante importante. Espero que este video te haya gustado, que haya sido de tu ayuda. Me disculpo un poco por la calidad del video y porque sé que la calidad no es muy buena. Trabajaré en eso. Y si te ha gustado este video, dale un me gusta, suscríbete a mi canal y bueno, nos vemos en mi próximo video. Adiós.